En ocasiones, cuando están muy cansadas, muy apesadumbradas o moderadamente bebidas, algunas personas señalan que no pueden encontrar la palabra correcta que denomina algo que conocen de antemano muy bien. De la misma forma, a veces no parece existir ninguna buena razón para que algunas personas no comprendan lo que dice alguien en su propio idioma, y en ese sentido es posible que estén sufriendo de una afasia leve de carácter temporal. Hoy aquí en Crónicas Lunares hablaremos de la afasia. Yo soy Irving Sun y pues comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónicas Lunares, el lugar donde entramos tus oídos. Bienvenido. La afasia consiste en una pérdida de la capacidad para producir o comprender el lenguaje debido a la lesión en las áreas cerebrales dedicadas específicamente a esta función. En la jerga psicológica típica se ha definido como una reproducción multimodal en la capacidad para decidir, en este caso, interpretar y codificar, lo que se puede decir como formular, elementos lingüísticos significativos que causan problemas en la comprensión verbal, la lectura, el habla y la denominación. En la década de 1880, se propuso que la afasia no era solo una pérdida de la capacidad de uso de la palabra, sino también una pérdida de la capacidad de utilizar las palabras con el objeto específico de transmitir información. No es el resultado de un déficit de tipo sensitivo, intelectual o psiquiátrico, ni tampoco se debe a la debilidad muscular o a un trastorno cognitivo. El término afasia se refiere a un conjunto de trastornos diversos de la comunicación relacionados principalmente con el lenguaje oral y escrito. Así, tras una lesión cerebral, los pacientes pueden presentar problemas muy específicos como son dificultades para la lectura y también posiblemente para la escritura. Algunos no pueden completar frases verbales debido a que son incapaces de recordar o recuperar las palabras correctas para expresar su pensamiento. Otros ofrecen respuestas irrelevantes o inadecuadas a las preguntas que se les hacen, o bien utilizan palabras inventadas por ellos mismos, que se les llaman neologismos. Así, el de afasia es un término genérico que describe una multitud de problemas con el lenguaje. Es posible elaborar una lista de más de una docena de síntomas, como por ejemplo la incapacidad para nombrar los objetos o repetir una frase, para hablar espontáneamente o incluso para leer, que son aceptados como sinónimos de afasia. Algunas personas pierden la memoria específicamente para los sonidos y el significado de las palabras, mientras que otras parecen olvidar la forma de coordinación de su lengua y sus labios para pronunciar adecuadamente las palabras. Literalmente, son incapaces de colocar adecuadamente su boca para decir ciertas palabras. En los estudios iniciales de los pacientes con afasia, se puso de manifiesto el predominio cerebral, la observación de que la afasia solo tiene lugar cuando se lesiona el hemisferio izquierdo, pero no en este caso el derecho. Así, la afasia siempre ha interesado de manera importante a los psicólogos especializados en cartografía cerebral que han intentado definir en forma muy específica las zonas del cerebro cuya lesión da lugar a trastornos concretos y específicos
de la comunicación. Vamos a hacer nuestra pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas, para que se pongan en contacto, para que nos dejen sus mensajes, para que nos propongan temas nuevos y para que en determinado momento, si nos están escuchando en cualquier lugar, pues también nos puedan, ¿cómo decirlo? Compartir. Compartir en sus diferentes redes sociales. Nos ayudaría mucho para el programa, para que siguiera creciendo como ha estado creciendo a pasos agigantados en el último año. Y pues nos pueden encontrar como Crónica Lunares de Zoom en Facebook, en Instagram, en YouTube. Nos pueden descargar en iVoox, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en YouTube, en SoundCloud, en Patreon y muy recientemente que hemos abierto una plataforma extra que también se llama iHeartRadio. Ahí nos pueden descargar también, nos pueden escuchar y pues en determinado momento hasta nos pueden seguir y dejar sus comentarios. Vamos a hacer esta pausa para platicar sobre esto que muy recientemente se puso de moda porque uno de los personajes uno de los actores principales de los años 90, que es Bruce Willis, le dio esta enfermedad y se le ha no es una enfermedad, es un como tipo trastorno que sucede y se ha estado hablando mucho de eso y por eso es por lo que a lo mejor nos dimos a la tarea de hablar un poquito sobre el tema. Vamos a la pausa y regresamos con esto. Por lo general, las afasias son el resultado de una lesión en los centros cerebrales del lenguaje. Estos centros se localizan casi siempre en el hemisferio izquierdo y en la mayor parte de las personas es precisamente en este hemisferio en el que se localizan las capacidades de producción y comprensión de nuestro lenguaje. Sin embargo, en un porcentaje muy pequeño de personas, las capacidades relativas al lenguaje se localizan en el hemisferio derecho. En cualquier caso, la lesión en las áreas del lenguaje pueden ser debidas a un accidente cerebrovascular o a un traumatismo cráneoencefálico, donde la afasia también se puede desarrollar de manera lenta, tal como ocurre en los pacientes con tumores cerebrales. Las lesiones en áreas diferentes del cerebro dan lugar a cuadros de afasia distintos. Las afasias más habituales son las denominadas no fluida y receptiva, que se deben a lesiones localizadas en las áreas de Broca, que por cierto ahorita les puedo recomendar un libro con esto que se llama así la área de Broca, de Carl Sagan, y que lo pueden encontrar también, creo que lo publica Editorial Paidós, y es muy interesante porque habla en esta parte de nuestro cerebro que pues estamos ahorita desarrollando y cómo se desarrolló esa parte para que nosotros pudiéramos interactuar como personas después de que a lo mejor dimos el pequeño saltito de la evolución, un pequeño saltito de la evolución, y nos ha ayudado mucho para poder crear esta comunicación verbal y no verbal, pero en determinado momento de lo que hacemos es esta comunicación que se presenta. Hay una parte de nuestro cerebro que se llama Wernicke, es donde más frecuentemente se dan estas lesiones y es donde pues, puede afectar lo que es la afasia. Y la afasia no fluida se caracteriza por una habla lenta, laboriosa y pues si lo viéramos de un modo también difícil. En función de ello, los psicólogos saben que el área de Broca, localizada en la corteza de asociación motora del lóbulo frontal izquierdo, es responsable de los recuerdos motores necesarios para la secuencia de movimientos musculares que permiten la pronunciación de nuestras palabras, de nuestros vocabularios. Por otra parte, la lesión del área de Broca suele
dar lugar a un cuadro de agramaticalidad, por decirlo de un modo, en la parte en el que los pacientes lo que sufren no son capaces de comprender las reglas sintácticas. Por ejemplo, no suelen utilizar palabras que sean funcionales. El área de Wernicke parece también ser uno de los responsables del reconocimiento del habla y la fascia receptiva secundaria de la lesión en esta área se manifiesta por dificultades para la comprensión del lenguaje y la producción de palabras con su significado. Las personas afectadas a veces, no suelen ser conscientes de su problema y no comprenden de manera precisa su propia habla. Se ha propuesto la hipótesis de que el área de Wernicke es una zona en la que se almacenan los recuerdos relativos a las secuencias de sonidos que constituyen todas nuestras palabras. Un lenguaje o un modelo de lenguaje es el que indica que el habla que nos llega es recibida por la corteza auditiva y enviada al área de Wernicke para su mayor comprensión. Cuando se requiere una respuesta, se envía un mensaje al área de Broca, que a su vez envía mensajes a los de la corteza motora primaria para que organice los músculos de manera que sea posible articular una respuesta. Además de facilitar a los psicólogos la comprensión del lenguaje, el trabajo que se ha realizado sobre la fascia ha contribuido al fundamento de la investigación moderna del principio de la localización, es decir, las áreas cerebrales que participan en las funciones específicas. Hablemos de los tipos de afasia, ya que estamos en esto. La clasificación representa el comienzo de la ciencia. Cuando se identifica un problema mental o físico, siempre se intenta determinar subtipos o subgrupos del mismo y la afasia no es una excepción en esta línea, en este sentido. Algunos clínicos consideran que hay tantas formas de afasia como pacientes afásicos y que es inútil intentar clasificarlas todas. Otros manifiestan su sorpresa por la extraordinaria similitud que existe entre los distintos pacientes y también por el hecho de que algunos síntomas de gran especificidad, son compartidos por subgrupos diversos de pacientes. Algunas clasificaciones se fundamentan específicamente en déficits del habla, semiólogos, mientras que otras en los mecanismos mentales y otras en la localización de la lesión cerebral. Los sistemas mejores parecen clasificar adecuadamente la tercera parte de los casos, al tiempo que dejan sin clasificar a 2/3 partes de los casos restantes. La primera clasificación psicológica o comportamental estuvo referida a la afasia respecto a la dificultad general del lenguaje en la que se altera el habla, pero no la escritura. Después, se establecieron diferencias entre la afasia sin capacidad del habla en comparación con la afasia en la que los pacientes pueden hablar aunque cometen muchísimos errores. Hay varios sistemas de clasificación. Las clasificaciones de carácter asociacionista se fundamentan en las dificultades lingüísticas específicas relacionadas con partes específicas del cerebro. Las lesiones selectivas alteran redes neuronales que afectan a elementos concretos del lenguaje. Así pues, los primeros investigadores hablan de la afasia motora, que es la alteración del recuerdo de las sensaciones de movimiento. Afasia sensitiva, que es la alteración de recuerdos de la sensación auditiva para la descodificación del habla articulada. Y también hay una más que se llama la afasia de conducción, que es la alteración de ambos tipos de recuerdos. Los asociacionistas han definido mucho de este tipo de afasia,
como los tipos subcortical,